Bienvenidos a Ser Mujer, un programa dedicado a todas las mujeres que desean agradar a Dios con todo su ser, su espíritu y su alma. Queremos acompañarte en tu proceso de crecimiento espiritual y animarte a ser imitadora de Cristo y seguir el ejemplo de los santos a través de nuestras reflexiones, citas bíblicas, anécdotas, con el fin de tener un tiempo de intimidad con el Señor y compartir con otras mujeres el gran don de ser mujer. Bienvenidos. María, mírame, María, mírame, si tú me miras, Él también me mirará. Bienvenidos mis hermanos nuevamente a su segmento El Ser Mujer. Nuevamente con ustedes su hermana Belén. Y agradezco su tiempo y sobre todo ese momento en el que te dispones a escuchar estas enseñanzas que con gozo y con alegría las transmitimos con el fin de llegar a tu corazón. Pues pedimos al Espíritu Santo que nos una en un mismo espíritu, en ese Espíritu de Dios, el cual habita en ti y habita en mí. Pues vamos a ponernos en la presencia del Señor, pidiéndole que pueda ser el instrumento de su gracia y sobre todo de sabiduría. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, tú que has iluminado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, haz que guiados por este mismo Espíritu, saboreemos la dulzura del bien y gocemos de tus divinos consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pedimos también la intercesión de nuestra Madre Santísima, que ella nos acompañe y sobre todo que nos ayude a ser esos discípulos que Dios quiere de nosotros. Esposa del Espíritu Santo, cúbrenos con tu manto. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues agradecemos profundamente esta oportunidad que el Señor nos concede día a día y sobre todo, no solamente, ¿verdad?, el estar aquí, sino cada momento de nuestra vida y todo aquello que nos permite vivir y experimentar. Esperemos en el Señor que todo aquello que nos permite el Señor, pues sea para nuestro crecimiento, tanto espiritual como emocionalmente, y de esta manera podamos llegar a la talla de Cristo, ya que todos somos llamados a la santidad. Aunque dicen muchos hermanos, es que yo no estoy pidiendo ser santa. Pues ahora sí, si el llamado es para todos, claro que tenemos la libertad de decir sí o no, pero ahora sí, ¿quién no querrá que el Señor siga trabajando en su corazón? Yo sí. Por esto, esta mañana, pues, consagramos también esta enseñanza que estamos empezando a través de este libro en el cual estamos viendo el Dios que sonríe. Y sobre todo estamos descubriendo la sonrisa en la Biblia. A través de la Biblia ya hemos descubierto un poquito el día de ayer lo que fue en este caso la presentación de este libro que estamos viendo y que nos ayudará a encontrar la sonrisa de Dios. Entonces estamos empezando el primer capítulo que se llama ¿Sonríe el Dios de la Biblia? Es una pregunta que nos hace, y también vemos que el peligro de la superficialidad, vamos a descubrir que en este caso
Por eso la iglesia es tan delicada, tan refinada en revisar, ¿verdad?, todos los escritos que son presentados, para que de esta manera pues lleguen a nosotros. ¿Para qué? Para que no lleguemos a confundirnos. Es cierto que cada quien mira a las cosas como las quiere ver o como puede verlas. Entonces, cada uno de nosotros podemos ahora sí ponernos los lentes de la fe, hermanos, los lentes de la fe, y podamos descubrir ese rostro de Dios sonriente, esa risa de Dios. Imagínense, pues Dios es amor, Él mismo es el amor. Entonces, pues yo creo que constantemente Dios sonríe, pero que es muy importante para nosotros como pecadores, hermanos, darnos cuenta que aunque Dios nos sonría, a veces no alcanzamos a percibir esa sonrisa, a veces no podemos ver esa sonrisa. Por eso la invitación también es a que poco a poco vayamos abandonando aquellas cosas, aquellas ataduras que no nos dejan ver la sonrisa de Dios. Y que a veces, hermanos, a veces por nuestro pecado, por nuestras actitudes, por nuestras faltas que hemos cometido, hermanos, pues estamos a veces sobrecargados de cosas negativas, las cuales pues no podremos ver esa sonrisa de Dios, y mucho menos experimentar el amor, porque el pecado ahora sí se impone en nosotros y no nos deja experimentar el amor de Dios. Pero cuando ya lo hemos experimentado, hermanos, entonces vamos a descubrir día a día a Dios. Y sobre todo vamos a descubrir a ese Padre amoroso, Padre misericordioso, y poco a poco también seremos liberados de esas ataduras, las cuales no nos dejan crecer espiritualmente, no nos dejan madurar. Por lo tanto, necesitamos pues ir renunciando a nosotros mismos. Y cuando nosotros renunciamos a nosotros mismos, precisamente para darle el lugar que a Dios le corresponde, entonces es cuando empezamos a experimentar, ahora sí, todos los gestos de Dios. Inclusive cuando podemos experimentar cuando está triste, cuando está enojado, porque también se enoja, y en este caso no podemos decir que solamente siempre y siempre está sonriendo, pues ahora sí, son diferentes momentos, ¿verdad? De igual manera para nosotros, hermanos, pues es importante ahora sí luchar con nuestra propia vida para poder, en este caso, ahora sí salir triunfantes de cualquier adversidad que vivamos, de cualquier momento que estemos pasando. Pues ya nos dice pues que sobre el peligro de la superficialidad, dice, sigue siendo algo excepcional, aunque no sea raro que un escritor se dedique a investigar el tema de la sonrisa de Dios en la Biblia. Las introducciones a la Sagrada Escritura, los diccionarios y los teólogos bíblicas corrientes en la actualidad, numerosísimas, parecen ignorar prácticamente este simpático aspecto de los libros sagrados. Decíamos el día de ayer que a veces, ahora sí, cada quien de acuerdo a los dones, de acuerdo a los carismas que ha recibido, pues se deja ser instrumento para Dios. Y
Y claro que en este caso, este escritor, pues vemos que se ha dedicado a descubrir esa sonrisa de Dios a través de la Biblia. Pues es importante para nosotros estar viendo los rasgos de Dios para conocerlo mejor. Y qué mejor que descubrir en Dios esa sonrisa hacia nosotros. Pero también dice que existe el riesgo de que quien aborda esta cuestión lo haga de una manera excesivamente seria o científica y hasta el punto de volverla demasiado técnica y por eso reservada a los especialistas en exégesis o en psicología, o bien que lo haga con un estilo periodístico superficial, dando lugar a la fantasía más que a la exégesis. Por lo general, los estudiosos están absortos. Entonces, mis hermanos, siempre estos libros están revisados para ver si verdaderamente se ha llevado a cabo esa exégesis. De lo contrario, en este caso no autorizan los libros, ¿verdad? Por esta razón, al ser revisados, entonces no los ponen a la mesa para poder descubrir esta riqueza de Dios. Entonces, por lo general, los estudiosos están tan absortos en las cuestiones teológicas e histórico-literarias de la Biblia, que ni siquiera sospechan la existencia detrás de aquellas páginas de la sonrisa de Dios y del autor inspirado de que se sirvió como instrumento humano. Entonces, sabemos que si este escritor se dedicó a buscar en la Sagrada Biblia esa sonrisa de Dios, hermanos, sabemos que ha sido un regalo de parte de Dios, ha sido una gracia especial que le concedió Dios para enviarnos a nosotros esta información. Y que, repito, el Señor se encargó de dar todos los elementos para que este libro pudiese llegar a nosotros. Nos vamos a un corto y regresamos muy pronto. Solo cuando comprendas totalmente el don de ser mujer, solo entonces te sentirás feliz, amada, respetada y agradecida con Dios de ser mujer y ser su hija predilecta. Enseguida regresamos. Koinonia Radio. Visítanos en la red www.koinoniaradio.org, nuestra página en constante actualización para mantenerte informado. El aborto no es una cuestión meramente de creencias, sino que se trata de un derramamiento de sangre. No es simplemente sobre puntos de vista, sino sobre víctimas. Si me dejaron vivir, yo elijo la vida. Solo le pido a Dios que el dolor no me sea indiferente. Muy queridos amigos de los medios de comunicación, particularmente religiosos de la Iglesia Católica, los estamos invitando a esta marcha anual con ocasión de la encarnación del Hijo de Dios, a participar todos los que puedan en esta marcha de canto a la vida y búsqueda de la paz, partiendo a las 8:30 de lo que era el antiguo toreo y llegar finalmente al lugar del CREA. Estamos pues deseando la mayor participación de ustedes. Gracias. Solo le pido a Dios que la guerra no me sea indiferente.
Si aún no conoces ni entiendes realmente lo que es ser una mujer de Cristo, síguenos en línea. Ya volvimos en Ser Mujer. Continuamos, mis hermanos, buscando esa sonrisa de Dios a través de las Escrituras. Entonces nos dice también que el lector cristiano de la Biblia tiene a menudo la impresión de que los autores sagrados eran hombres serios, pensativos y casi huraños, porque eran conscientes de la inmensa responsabilidad que suponía comunicar unas verdades divinas de suma importancia para la vida del hombre. Y con las cosas serias no se puede bromear. Los estudiosos de la Biblia, sin embargo, han descubierto y estudiado los distintos géneros literarios presentando en el libro sagrado, de modo que saben perfectamente que los autores inspirados no solo plasmaron en el texto todas sus habilidades artísticas, sino también la gama de sus sentimientos humanos que van de la alegría, el dolor, del entusiasmo a la indignación, de la sonrisa al llanto. Esto ha permitido diferenciar entre sí los 73 libros que se compone la Biblia y también descubrir en su interior las diferentes fuentes de las que provienen. Entonces, vemos que cada uno de los escritores, pues, con los diferentes rasgos, con los diferentes caracteres, sabemos que son instrumentos y que de alguna manera cada uno, ahora sí, lo inspira el Espíritu Santo de acuerdo a su personalidad. Y de esta manera nos quiere transmitir Dios su enseñanza. Entonces vamos ahora sí, de alguna manera también a conocer, hermanos, los rasgos de cada persona, porque por el hecho de ser diferentes cada uno, entonces necesitamos de estas diferentes, ahora sí, enseñanzas para poder encontrar los rasgos en nosotros y saber cómo podemos ayudarnos nosotros mismos. Por eso necesitamos de esa autoayuda a través de los diferentes temas que encontramos en los diferentes libros. De este modo también se ha podido poner de manifiesto una inmensa riqueza literaria hasta hace poco insospechada, pues hoy en día somos capaces de penetrar las intenciones y los sentimientos que guiaron a los autores sagrados a la hora de compilar y redactar sus escritos, pero también los pensamientos y los sentimientos de Dios que los guió como autor principal. Hermanos, en mi experiencia, cuando yo leo libros, y lo hemos compartido algunas personas, por ejemplo, un libro que sacó una hermana de oraciones, de diferentes oraciones, sobre todo para un ministerio de intercesión, y lo comentábamos que se percibe cuando uno está leyendo el libro, se percibe si está plasmado en ese momento de espiritualidad o simplemente está solamente escribiendo o ha dado esas notas solamente para que sean escritas, pero sin ningún sentido espiritual, solamente está plasmando algo que le pasaron. Pero, hermanos, se percibe el Espíritu de Dios también en lo que estamos leyendo. Pero que necesitamos, por eso, ser hombres y mujeres espirituales para poder percibir a Dios
tanto en las Escrituras, mucho más, hermanos, en las Escrituras, porque es palabra de Dios. Mas, sin embargo, a veces no alcanzamos a percibir el Espíritu de Dios en las Sagradas Escrituras, hermanos. Por esta razón, cuando vamos a leer las Escrituras, sobre todo cuando vamos a entrar a lo que es Lección Divina, entonces, hermanos, necesitamos pedirle al Espíritu Santo su ayuda, que venga y nos ayude a ser esos instrumentos para poder percibir la presencia de Dios a través de las Escrituras. Es entonces cuando se abre nuestra mente, se abre nuestro corazón para poder entender lo que Dios nos quiere decir a través de sus Escrituras. Pero en cambio, a veces por más que estamos leyendo un libro, no alcanzamos a percibir espiritualidad. A veces son simplemente escritos como muy humanos, ¿verdad? Como una información que se recopiló y la plasman en un libro, y claro que a veces, claro que nos ayuda, mucha literatura podemos tener y nos puede ayudar, porque también debemos de alimentar lo que es nuestro conocimiento. Pero, hermanos, cuando se trata de descubrir a Dios, entonces lo vamos a descubrir mucho a través de esos escritos que ha usado Dios, llenos del poder, de la fuerza del Espíritu Santo. Y entonces es cuando hasta podemos percibir, hermanos, cómo puede de esta manera penetrar en nosotros lo que es, en este caso, las palabras que podemos leer en las Escrituras, sobre todo en las Escrituras. Y hay muchos libros en los que podemos percibir este espíritu. También, siguiendo precisamente este filón de investigación, podemos descubrir en los relatos bíblicos la sonrisa humano, divina de la Biblia. Entonces, se puede alcanzar a percibir. Pero también hay que ir más allá del vocabulario, pues se trata de ir más allá de la simple letra para alcanzar el espíritu y el estilo que guiaron a los autores bíblicos. Porque si nos limitamos a examinar el vocabulario, sobre todo referido a la sonrisa, encontraremos poco material para la investigación, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, pues el término hebreo lo tradujeron por galeo y más raramente por paiso. Se usa poco más de 20 años en todos los escritos bíblicos y casi siempre para indicar ahora sí la risa de burla y de desprecio de quien se siente superior o de quien se niega a creer. Este término describe principalmente una superioridad real o aparente en relación con el interlocutor. Por estas razones, hermanos, necesitamos escoger muy bien lo que leemos. Y claro que siempre a veces leemos por curiosidad y es bueno informarnos, no nos hace mal a nadie informarnos, pero mucho va a tener que ver, hermanos, lo que nos puede ayudar para la formación como discípulos del Señor. Porque si nos entretenemos a leer, ahora sí, libros que no nos ayuden en nuestra formación, hasta vamos a perder el tiempo. En cambio, si nosotros verdaderamente tomáramos lo que son las Escrituras, hermanos, seríamos
ricos en sabiduría, porque es la misma palabra de Dios, en la cual pues vamos descubriendo tantas historias, tantos acontecimientos que nos van a venir ayudando a nosotros también, porque ahí también nos vemos reflejados nosotros, porque también esas palabras fueron dirigidas para formarnos a nosotros. Y esto pues vale tanto para los casos en los que este verbo tiene como sujeto a Dios, como para los casos en los que el sujeto es el ser humano. Pues en realidad, solo en 4 ocasiones se nos dice que Dios sonríe, pero siempre con un evidente sentimiento de superioridad y de desprecio con respecto a los impíos que cometen injusticias y abusos, creyendo ingenuamente que van a poder liberarse de la justicia humana y de la divina. En el Salmo 2 presenta la relación con Dios ante los soberbios poderosos que se creen los dueños del mundo y se niegan a someterse a su autoridad y a la de su Mesías. Entonces, vamos a abrir nuestra mente, abrir nuestros oídos y poder también, sobre todo, descubrir, hermanos, qué clase de sonrisa podemos escuchar. Ojalá que estuviéramos lo suficientemente abiertos y empapados del Espíritu para descubrir siempre la sonrisa de Dios. Regresamos en un momento. Solo cuando comprendas totalmente el don de ser mujer, solo entonces te sentirás feliz, amada, respetada y agradecida con Dios de ser mujer y ser su hija predilecta. Enseguida regresamos. Hey, la Pastoral Diocesana y el Seminario Diocesano de Tijuana te invitan a la Gran Jornada Vocacional 2014, el evento vocacional más grande del año, 5 de abril, en el Seminario Menor, ubicado en la calle Seminario número 20, en la Colonia Seminario, Cerro Colorado. Tendremos intensas conferencias, conciertos de alabanza, momentos de oración y diálogos que nunca olvidarás con sacerdotes, religiosas de diferentes congregaciones, matrimonios, seminaristas, laicos comprometidos, stand de información, entre otros. Te ayudarán a escuchar el llamado que está en tu corazón, la voz de Dios que te invita al sacerdocio, a la vida consagrada, al matrimonio o al celibato. ¿Cuál será tu camino? Atrévete a responder. Vocaciones, testimonio de la verdad. Comunícate con nosotros a los teléfonos 684-2822 en el Seminario Mayor o a la página del Seminario Diocesano de Tijuana por las redes sociales como son Instagram, Facebook, Twitter o en el hashtag Ven y Sígueme. Te esperamos este 5 de abril de 9 a 8 p.m. en el Seminario Menor. No faltes. No sigo otros caminos porque tú eres mi rumbo, no hay razón. Y alimento de mi interior fuera de tu verdad. Muy estimados amigos en Cristo, en la nueva Catedral de Tijuana, de la zona Río, te ofrecemos un espacio para que preveas el futuro de tus seres queridos, adquiriendo una cripta en la zona del mausoleo de la Catedral. Creo que es justo que no le dejemos cargas económicas a nuestros seres más cercanos, porque en los momentos más difíciles de nuestra vida es bueno tener una mano siempre amiga que te comprenda y además te ayude. Estamos para servirte en las oficinas de la nueva Catedral, enfrente del Palacio Municipal. Te espero. Yo soy el Padre Jorge Chegoyen y que Dios te bendiga. Escucha Koinonia Radio y visita nuestra página www.koinoniaradio.org. Koinonia Radio, levantando la voz para evangelizar. Si aún no conoces ni entiendes realmente lo que es ser una mujer de Cristo, síguenos en línea. Ya volvimos en Ser Mujer.
Continuamos, hermanos, viendo y buscando sobre todo la sonrisa de Dios. Y vemos a través de el Salmo número 2, versículo 4 y 5, que nos dice esto: se sublevan los reyes de la tierra y sus fuerzas unen los soberanos en contra del Señor y de su ungido. Vamos, dicen, rompamos sus cadenas y sus yugos quebrantemos. El que se sienta en los cielos se sonríe. El Señor se burla de ellos. Luego les habla con enojo y su furor los amedrenta. Entonces vemos que vamos a encontrar esta diferente sonrisa de Dios. El que en los cielos se sonríe, el Señor se burla de ellos. Hermanos, es a veces tan difícil para nosotros humanamente entender a Dios. Y por esta razón siempre nos invitan a no tratar de ahora sí, de meternos a esa profundidad donde nosotros no podremos resolver, y sobre todo cuando no tenemos esa capacidad para alcanzar a descubrir lo que tal vez no nos va a gustar o en este caso no lo vamos a entender. Entonces vamos a hacerlo de alguna manera en esa abertura de buscar esa sonrisa de Dios, hermanos, sabiendo y reconociendo que cuando nosotros caminamos en la voluntad de Dios, y que simplemente a veces puede ser que no exactamente la sonrisa de Dios puede ser en un ambiente, digamos, de alegría, sino cuántas veces hemos estado platicando, hemos estado dialogando las cosas de Dios. Y entonces muchas veces hemos comentado, por ejemplo en grupos, Dios se estará riendo de nosotros. ¿Por qué? Porque a veces nos cuesta trabajo nosotros mismos entendernos a nosotros mismos, entonces también de ahí puede venir la sonrisa de Dios, de decir, mira, pobrecitos de mis hijos, no entienden, ¿verdad? Entonces vamos a buscar de alguna manera vamos a encontrar esa sonrisa en los diferentes momentos en los cuales Dios nos ve. Entonces también el que mora en el cielo, dice, se sonríe, y el Señor se burla de ellos. Luego les habla enfurecido, y con su ira los llena de terror. Entonces, hermanos, pues yo creo que no es, digamos, necesario llegar, ¿verdad?, a esos momentos en los cuales nosotros podamos hacer enojar a Dios. Y a veces es cierto que lo reconocemos, muchas veces lo reconocemos, que entristecemos nosotros el corazón de Dios. Lo entristecemos, hermanos. Entonces vale más buscar esos momentos de sonrisa, que se ría de nosotros, tal vez a veces porque no podemos hacer las cosas que a veces ahora sí para Él son tan sencillas, y que tal vez también para nosotros, pero que no ponemos o no tomamos los suficientes elementos para poder realizarnos. También el Salmo 37 nos muestra lo ridículo que resulta a los ojos de Dios el malvado que se olvida de que habrá de rendir cuentas a su Creador de sus acciones criminales. Pues el criminal
maquina contra el justo y rechina los dientes contra él. El Señor se ríe de él porque ve que su día se avecina. De esto nos habla el Salmo 37, versículos 12 al 13. Pero también el Salmo 59 señala a los violentos que ladran como perros y rondan por las ciudades vomitando injurias. Estos creen que van a quedar impunes y que no van a tener que dar cuentas a nadie de sus atropellos. Entonces, tienen espadas en los labios. No hay nadie que nos oiga, mas tú, Señor, te burlas de ellos, te ríes de todas las naciones. Salmo 59, versículo 8 y versículo 9. Pero también, finalmente, el libro de los Proverbios saca a escena la sabiduría divina que no deja de advertir a los hombres, invitándolos a seguir el camino recto, pero a la que no obstante casi nunca se escucha y con frecuencia es objeto de burlas. Ahora se ve obligada a amenazar. También yo me reiré de vuestras desventuras, me vengaré cuando venga sobre vosotros el terror. Proverbios 1:22. Mis hermanos, cuando Dios nos hace justicia, que es entonces cuando nosotros debemos de abandonar, hermanos, sobre todo esos deseos de venganza, es entonces cuando vemos que, sobre todo cuando nos aconsejan, déjale las cosas a Dios, Él te hará justicia. Hermanos, pero como a veces nos desesperamos, entonces nosotros mismos queremos hacer justicia. Pero esa justicia no es nada, hermanos, para la que Dios nos hace a nosotros. Entonces, hermanos, verdaderamente valdrá la pena, porque nos dice, ahora se ve obligada a amenazar, pues también yo me reiré de vuestras desvergüenzas, me vengaré cuando venga sobre vosotros el terror. Entonces, hermanos, es preferible que Dios sea quien nos haga justicia a hacernos nosotros nuestra propia justicia. Entonces, tal vez el Señor nos permita ver de qué manera nos ha hecho justicia. El juzgar también por el vocabulario, parece que la única sonrisa de Dios es esa sonrisa amarga y mordaz que acompaña al inevitable fracaso de la maldad humana. En diversas ocasiones, condenada y contra la que se previene, da la impresión de que la sonrisa serena y abierta de la simpatía y de la alegría no es propia de Dios de la Biblia. Es como si los autores la consideraran contraria a su majestad. Este fenómeno tiene ciertamente un significado apologético. Pretende subrayar el contraste que existe entre Yahvé, el único Dios, y las falsas divinidades paganas que por lo general se solían representar con una plácida sonrisa de alegría. Imagínate cómo le hemos de causar a veces una gran sonrisa a Dios cuando nosotros, hermanos, vencemos, por ejemplo, un obstáculo, cuando salimos triunfantes de una adversidad. ¿Cómo se gozará el Señor? Y Él se complace en ver las maravillas realizadas en nosotros.
Entonces, yo creo que sí, hay muchos momentos en los que nosotros podemos causarle una sonrisa a Dios. Qué hermoso sería que nos dedicáramos, en este caso, a ser gratos a sus ojos, para darle siempre esos momentos de alegría, esos momentos de sonrisa, en el cual, mis hermanos, pues también nosotros debemos de hacer feliz a Dios, y que nuestro egoísmo ahora sí lo podamos hacer hacia un lado, pensando para cómo nosotros podemos hacer feliz a Dios y también hacerlo sonreír. Pues que ojalá que cada día nosotros que podamos ir aprendiendo, ahora sí sobre todo cómo usar métodos como herramienta para ayudarnos en el crecimiento, y de esta manera hacer cosas gratas a los ojos de Dios, y de esta manera le podamos causar alegría y sobre todo una sonrisa. Porque el simple hecho, hermanos, de ver cuando nosotros causamos una sonrisa a un niño, dándole un juguete, por ejemplo, o a una persona ayudándola. Entonces, nosotros podemos ser instrumentos para causar una sonrisa. Regresamos enseguida. Solo cuando comprendas totalmente el don de ser mujer, solo entonces te sentirás feliz, amada, respetada y agradecida con Dios de ser mujer y ser su hija predilecta. Enseguida regresamos. Alianza de Amor, en Koinonia Media. Te invitamos a escuchar el programa Alianza de Amor desde www.tjcatólico.com, viviendo en santidad para santificar a la familia. Enseñar a los hombres el mensaje de Cristo, santificar a los hombres distribuyéndoles la gracia, guiar a los hombres hacia Dios en las variadas situaciones de esta vida. Esa es la misión de la Comisión de Catequesis. Conócela e instrúyete. Escucha el programa Comisión de Catequesis. En Koinonia Radio conduce el Padre Papías Cruz, y también en www.tjcatólico.com. Levantando la voz para evangelizar. Sé parte de nosotros, sé amigo de Koinonia, donde tendremos convivencias, misas, oración ferviente, y recuerda que gracias a ti evangelizamos día a día. Pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá, porque todo el que pide, recibe. Una llamada constante de Jesús a la oración. Únete a nuestra red de oración Koinonia, ofreciendo tus oraciones diarias a favor de la radio de la Arquidiócesis. Gracias por tu oración. Si aún no conoces ni entiendes realmente lo que es ser una mujer de Cristo, síguenos en línea. Ya volvimos en Ser Mujer. Regresamos, hermanos, en esta búsqueda de la sonrisa de Dios, y aunque lo hemos estado viendo que de alguna manera Dios, cuando nos hace justicia, hermanos, y sobre todo cuando hace justicia al oprimido, entonces podemos ver ese gran triunfo para aquel hombre que en este caso Dios le hace justicia, y que en ese momento nosotros podemos también experimentar
sobre todo esa sonrisa, y nos ha dicho también, ¿verdad?, que Dios tiene esa sonrisa también a veces de burla, de cómo a veces los impíos, dice, a veces creen saberlo todo, o ahora sí hacer como dicen de las suyas, sin pensar que Dios hará justicia al oprimido. Y de esta manera nosotros podemos ver de qué manera Dios nos defiende. Vamos a ver lo que es el Salmo 37, versículo 12 al 13. Nos dice que el malo conspira contra el justo y rechina los dientes contra él, pero el Señor se burla de él, porque ve que le llega su hora. Entonces, en estos acontecimientos que estamos viendo, podemos pensar, podemos, ¿verdad?, ya conociendo ahora sí el rostro de nosotros cuando actuamos, ¿verdad?, cuando actuamos de diferentes maneras, vemos pues la imagen de este rostro, ¿no? Y entonces, por eso dice, el malo conspira contra el justo y rechina los dientes contra él, pero el Señor se burla de él porque ve que le llega la hora. Entonces, decíamos el día de ayer, hermanos, que precisamente cuando nosotros pensamos equivocadamente que Dios siempre va a actuar con benevolencia con nosotros, que siempre, ahora sí, aparte de la mucha paciencia que nos tiene, que siempre va a estar así. O sea, creemos nosotros que Dios no se enoja. Esto es lo que a veces nos hace vivir, ahora sí, adormecidos, pensando en que Dios es bueno, en que Dios es misericordioso, y que por esta razón nosotros podemos hacer y deshacer. Y ya les decía de una persona que siempre está pensando así, de esta manera. Dice, yo voy a hacer lo que sea, voy a gozar de la vida, al cabo Dios es misericordioso. Pues no podemos a veces cambiar la manera de pensar de las personas, pero sí podemos orar por estas personas, porque, hermanos, el pensar que Dios siempre nos va a estar tolerando, nos va a estar, ahora sí, soportando todas nuestras infidelidades, hermanos, pues no hay que confiarnos, ¿verdad?, porque también Dios se enoja. Entonces también podemos ver, ¿verdad?, en sus palabras, a través de las Escrituras, que también se enoja. Entonces, hermanos, ya nos decía que este fenómeno tiene ciertamente un significado apologético. Pretende subrayar el contraste que existe entre Yahvé, el único Dios, y las falsas divinidades paganas que, por lo general, se solían representar con una plácida sonrisa de alegría. Esta sonrisa, que pretendía manifestar su benevolencia, aparece en realidad escondida su frivolidad, debida a la falta del sentido de responsabilidad, a la ligereza moral que les caracterizaba el Dios bíblico. Es un Dios trascendente. Por esto, hermanos, esta confrontación polémica, llevada siempre a considerar inadecuado y peligroso atribuir al Dios trascendente comportamientos demasiado humanos que podían mermar su divina majestad de cedral y responsable del mundo y de la historia. Pues un indicio de este rechazo de los israelitas a ver en Dios la risa ligera y burlona
de los dioses paganos es el evidente obstáculo de los rabinos a la hora de comentar estos 4 textos bíblicos en los que se habla expresamente de la risa o de la sonrisa de Dios. Entonces, ahora sí que encontramos en esta enseñanza a veces palabras que para nosotros pueden ser controversiales y que podemos decir nosotros, pues entonces, ¿cuál es la risa de Dios que podemos encontrar? Pues, hermanos, estamos ahora sí encontrando la sonrisa de un Dios, ¿verdad?, que nos ha creado a imagen y semejanza, y que nosotros los humanos, pues tenemos también muchos de estos rasgos de Dios, en los cuales podemos ahora sí conocernos a través de estos diferentes rasgos, cuando nos enojamos, cuando estamos tristes, cuando estamos felices, y de esta manera pues nos vamos conociendo. Y por esta razón vamos de alguna manera adquiriendo una formación y tendemos a la búsqueda de ser la imagen de Dios, porque somos creados a imagen y semejanza de Dios. Entonces, vamos a ver, hermanos, sobre todo cuando nosotros estamos llamados al amor, estamos llamados a amar, y no es un amor egoísta en el cual podamos solamente estar buscando para nosotros ese amor, porque tendemos con el egoísmo a estar siempre buscando el amor y solamente para mí. Pero, hermanos, es una bendición para nosotros cuando luchamos con nosotros mismos para nosotros dibujar en nuestros rostros el rostro de Dios, la sonrisa de Dios, para aquellos que se encuentran tristes, afligidos, sin ninguna esperanza, tal vez sin fe. Y de esta manera, mis hermanos, también podemos ser felices a los demás. Hermanos, vamos a orar para pedirle a nuestro Dios que nos siga mostrando su rostro, que nos siga mostrando su sonrisa, pero sobre todo, mis hermanos, aquí en el mundo, que nos muestre esos rostros, sobre todo que podamos nosotros leer esos rostros, hermanos, de muchos de nuestros hermanos angustiados, deprimidos, enfermos, y que nosotros podamos ser esa sonrisa de Dios para aquellos que tanto lo necesitan. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre, te damos las gracias en esta mañana porque sabemos que tú eres un Dios inmensamente grande, inmensamente rico, y sobre todo rico en amor, rico en misericordia. Queremos pedirte, Padre, que nos acompañes en este viaje que haremos a través de esta enseñanza, buscando, Señor, tu sonrisa, conociéndote, Señor, cuando te enojas, cuando estás triste, conociéndote, Señor, también cuando te damos grandes cosas, Señor, para que tú sonrías. Sobre todo, Señor, cuando salimos triunfantes y que tú te gozas, Señor, viendo que hemos podido, Señor, salir adelante con tu ayuda. Gracias, Padre. También queremos
poner, Señor, en esta mañana en tus manos a nuestros hermanos que más necesitan, Señor, de una mirada, de una sonrisa, Señor, para que puedan recibir, Señor, esa fuente de esperanza, y que esos hermanos, Señor, que también se dedican, Señor, a ir a los lugares, Señor, donde hay más hermanos caídos, Señor, en los puentes, en las cárceles, en los leprosarios, Señor, en esos lugares, Señor, donde más necesitan descubrir tu rostro, Señor. Te pedimos que sigas dibujando tu rostro en ellos. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo, por intercesión de nuestra Madre Santísima. Amén. Que el Señor les bendiga. Esto fue Ser Mujer. Gracias por habernos acompañado en esta emisión. Y recuerda, mujer, tenemos un gran compromiso con Dios. Nosotras debemos ser esa gran mujer que hay detrás de un gran hombre. El ser mujer es algo que se gana, y por lo que hay que trabajar todos los días. Siéntete orgullosa por el papel tan importante que Dios te asignó. Ser mujer es ser fuerte. Hasta la próxima. Señor, desde mi corazón sea renovar esta ofrenda. Hazme un instrumento de tu paz, donde haya odio lleve yo tu amor, donde haya injuria tu perdón, Señor, donde haya duda, fe en ti. Maestro, ayúdame a nunca buscar querer ser consolado, sino consolar, ser comprendido sino comprender, ser amado sino amar. Hazme un instrumento de tu paz, que lleve tu esperanza por doquier. En la oscuridad lleve tu luz, donde haya pena tu gozo, Señor. Maestro, ayúdame a nunca buscar querer ser consolado, sino consolar, ser entendido sino entender, ser amado sino amar. Hazme un instrumento de tu paz. Estás escuchando Colonia Radio.